Hola a todos, me llamo Arnaud, soy de Francia y hoy vamos a hablar de un libro que a mí es el más que me gusta. Lo gracioso es que ahora mismo estoy leyendo un libro, una novela gráfica que se llama Lo que más me gusta son monstruos. Y el libro que me gusta lo más en francés es Cyrano de Bergerac. Y Cyrano de Bergerac es un humano, y quiero decir un humano demasiado humano, pero también es un monstruo porque es disfigurado con un nariz de gran tamaño. Y el problema que tiene es que está amoroso de su prima, y su prima, está amoroso de un idiota, un tonto que no puede hablar, y a ella le gusta mucho que la gente que son poéticas y lo que hace Cyrano es que le da, porque ama demasiado su prima, él da sus palabras a el idiota para que puedes sentir cómo se siente su prima y para compartir algo con ella, algo amoroso con ella. Creo que este libro resuena particularmente en mí como guionista, porque lo que hace Cyrano es lo que intento hacer, es decir, prestar mis palabras a otras o a otros para tocar los corazones. Es un libro muy romántico, pero también muy gracioso y con muchas cosas poéticas. Y sí, es mi libro favorito. Hay una película con Gérard Depardieu que es increíble, y que si os gusta esas historias, creo que necesitáis de verlas, de verlos todos, los dos. Bueno, buenas San Jordi y que vaya bien. Tenemos un regalo ¿Sí? para ti. Ah, ¿sí? ¿Para mí? ¿Un regalo? Sí, mira en la caja. Aquí. Bueno, ¿qué tenemos? Un libro. Oh Henry, Roads of Destiny, Los Caminos del Destino. Muchas gracias. Me parece muy bien y me gusta que voy a leer un libro más en español, ahora que puedo leer en español. Muchas gracias y gracias a todos. Me llamo Daria. Hola, os recomiendo el libro El puente sobre el Drina, de un autor de ex Yugoslavia, Ivo Andrić, que ganó un premio Nobel por escribir esta historia tan bonita y triste. El libro cuenta la historia de un puente y toda la gente que vive cerca de él. A través del tiempo, el mundo cambia, pero el puente sigue ahí viendo todo. Es un libro bonito, muy fácil de leer y te hace pensar sobre la vida, las personas y la historia. Y fue traducido a más de 50 idiomas. Eso quiere decir que las personas de todo el mundo pueden leerlo. Muy bien, Daria. Ahora mira en la caja. Sí, hay un regalo para ti. Puedes, sí, puedes. ¿Qué tienes? En castellano. Es en castellano, en inglés. Y en... ¿Ya?
Robinson ¿Qué Crusoe. tienes? Muy Robinson bien. Crusoe en español. ¿Te gusta? Muy bien. ¿Te gusta leer? Muchas gracias. Nada. Hola, me llamo Marina y soy de Ucrania. Hoy quiero contar sobre mi libro favorito. Uno de mis libros favoritos es Las sombras de antepasados olvidados de Mikhailo Kozyubinsky. Es una historia de amor y tragedia inspirada en la vida de los Hutsules, un grupo étnico que vive en las montañas de Ucrania. Lo que más me gustó del libro es cómo describe la naturaleza y las creencias de estas personas. Los personajes principales son Iván y Marichka, dos jóvenes enamorados, pero su destino está marcado por la tristeza y la separación. A lo largo del libro, la vida real se mezcla con la magia y las tradiciones de los Hutsules. El estilo de autor es muy bonito y detallado, haciendo que parezca que estás dentro del bosque y viendo el río y escuchando el río y viendo las montañas. Este libro me gustó porque no es solo una historia de amor, sino también una ventana a una cultura especial y antigua. Muchas gracias, Marina. ¿Te gustaría leer un libro en castellano? Sí, mira, en la caja tienes un regalo. ¿Qué tienes? Oh, Oscar Wilde, De Oscar Wilde. Lord Arthur Saviles Crane. Ajá, ¿puedes enseñarle? Oye, muy bien. Muchas gracias. Que te gusta el libro y que te gusta San Jordi. Hola, soy Marian de Eslovenia y hoy voy a hablar sobre una novela, se llama Martin Krpan. Fue escrita por Fran Leustic en 1858. Es muy importante en la literatura de Eslovenia y habla de las aventuras de Martin Krpan, un hombre fuerte y valiente. Martin Krpan vive en una aldea pequeña en Eslovenia y trabaja como contrabandista de sol. Es muy fuerte y asusto. Un día, mientras transportaba sal, se encuentra con el emperador de Austria-Hungaria, quien se sorprende por su gran fuerza. El emperador pide ayuda para luchar contra Perdaus, un gigante que está causando problemas en el imperio. Martin Krpan viaja a Viena, a la corte del emperador, y con su fuerza y astucia derrota al gigante en una gran pelea. Todos en la corte, incluido el emperador, quedan impresionados, y después de su victoria, Martin Krpan vuelve a su trabajo de contrabandista, pero su fama como héroe sigue creciendo. La historia muestra temas de valencia, inteligencia y la lucha por justicia, destacando el orgullo nacional de Eslovenia. La novela es conocida por ser divertida y por describir la vida en el campo esloveno en el siglo XIX. Te recomiendo que la leas. Muchas gracias, Marian. Nos ha dado ganas de leerlo, por supuesto, y puede ser que tienes ganas de leer más en castellano. Tenemos un regalo para ti. Mira en la caja. Hay libros. Puedes tomarte uno. ¿Cuál es?
¿Cuál es? ¿Puedes enseñarle? Romeo y Julieta. ¡Uy! Romeo y Julieta. ¿Te gustaría leerlo en castellano? No sé. Eh, No sé. Es romántico, hay drama, hay de todo. Voy a ver. Muchas gracias. De nada, de nada. Y que tengas un buen San Jordi. Muchas gracias. Adiós, Marjan. Me llamo Alexander, soy de Ucrania. Mi libro favorito que puedo contar sobre es El Consejo Negro, Chorna Rada. El Consejo Negro, libro escrito por Panteleimon Kulish en 1857 y nos cuenta sobre historia de Ucrania, un periodo de historia de Ucrania, es periodo de ruina, donde en ese periodo tenemos una guerra civil y mientras tenemos una intervención extranjera. Y eso era tiempo muy difícil y Consejo Negro es un consejo, Asamblea Nacional, que tenía como miembros todos que viven en esa época. Hay cossacks, burgueses, también campesinos, porque eso era muy importante para saber qué tenemos que hacer en ese tiempo muy difícil para el Estado. Y eso es novela histórica con elementos de ficción para explicar o abrir una complejidad humana de personas en ese tiempo muy duro. Y eso también puedo decir que esa es novela psicológica, porque tiene líneas de historia, línea de conexión entre personas, sus decisiones y cómo ellos pueden explicarlos. Y eso también nos ayuda a entender historia de Ucrania y también nos ayuda a entender nuestro estado. Y por eso si les gusta novela histórica con elementos de ficción, ese libro es muy buena opción. Muchas gracias, Alexander. En esos tiempos de guerra nos has dado ganas de leer este libro, por supuesto. Y no sé si tienes ganas de leer más en castellano, pero mira, tiene un regalo. En tu izquierda hay una caja que es lleno de libros y puedes tomarte un libro. ¿Cuál es? El último mohicano. Yo sé ese libro. Sí. ¿Lo conoces? Sí. Sí. Bueno, espero que te gusta leerlo. Muchas gracias. Y bueno San Jordi. Sí. A ti. Y a vosotros. Y a Ucrania y a todas. Muchas gracias. Hola, soy Wally de los Estados Unidos y el libro me gustaría recomendar es el Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Es un clásico de ciencia ficción sobre un futuro distópico y donde los libros han sido prohibidos y el trabajo de los bomberos es para quemarlos todos. Y aunque fue escrito en 1953, hoy en día sigue siendo relevante porque en este momento en los Estados Unidos se están retirando libros de las bibliotecas escolares y el gobierno actual de Trump intenta reescribir nuestra historia y este libro es una advertencia sobre el camino que están tomando.
¿sí? Leedlo. Muy bien, muchas gracias, Vali. Sí, es loco todo lo que ocurre en tu país ahora mismo y muchas gracias por este libro porque seguro que va que tenemos ganas de leerlo. Mira, en tu izquierda hay una caja. Si quieres leer más libro, tenemos un libro para ti de regalo en la caja. ¿Sí? Puedes tomarte uno. ¿Cuál es? Oh, Henry. Oh, Henry. Un clásico de, creo que en Inglaterra, la ¿Lo? literatura de... ¿Lo conoces? No. Mira, es un libro que es mitad en inglés y mitad en español para que puedas leerlo. Es un regalo para ti. Es en inglés. Es en inglés y en español. Y en español. Ah, sí. Sí. Gracias. De nada. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, soy Juliet y soy de Filipinas. Elegí un libro, el título es Noli Me Tangere. Es un libro escrito por José Rizal, originalmente en castellano, en el año 1887. Es una novela realista sobre las Islas Filipinas, mi país, sobre la época anterior de su independencia de España. Os lo recomiendo porque es muy interesante, muy interesante en el sentido que el título está en latín, porque originalmente escrita en castellano, y significa no me toques. Y así os lo recomiendo a leerlo porque me gusta mucho, se refleja la vida provinciana en el siglo XIX y opresiva la colonia filipina en el siglo XIX, XX, de su independencia de España. Y así debéis leerlo. Gracias. Muy bien. Hablas muy bien castellano, Juliet. Mira, tenemos un regalo para ti. Uh-huh. En la caja puedes mirar si te gusta lo que has encontrado. ¿Qué es? Bueno, Jack London. Jack London. The Wit of Purpose. To build a fire. Es un libro en inglés y en castellano. Bueno, y que tengas un buen San Jordi. Muchas gracias. Hola, me llamo Pari, soy de Irán y estoy estudiando español hace años. Y tengo un libro que me parece está muy bien y se llama en farsi Tekyay az yek kolle munsajam o trozo de un todo de coherencia. Es un libro que de lectora Pune Moghimi, que habla sobre las relaciones, los sentimientos, el amor, la soledad, y es no una historia, sino es una libro de colección de pensamientos y frases cortos que tú puedes pensar. Y esta lectura habla y escribe en una manera que el lector puede entender muy bien y siente muy bien, porque ellos viven estas cosas cada día, que estas frases o este libro es una cosa que cada día vivimos. Y por ejemplo, al final hay una palabra o frases en el libro que dice sobre relación que no necesitamos relaciones para ser completado, pero necesitamos relaciones para vernos nosotros en otra persona. Y me parece que es muy bonito. También
que creo que puede ser interesante es que nuestro libro es como los árabes, que empezamos por aquí, de derecha a izquierda. Es como árabe, pero aunque no entendemos nada de las palabras de árabe, pero por ejemplo yo puedo leer los escrituras de árabe, pero no puedo entender. Pues te recomiendo, es muy bonito. Gracias. Y a ti, muchas gracias, Pari. Te gusta de vivir aquí, ¿no? En Barcelona. Sí, muchísimo. Muchísimo. Me encanta. Muy bien. Sobre todo es que por clima, es más o menos como clima de mi ciudad, chicas. Sí, bueno, es el mejor, ¿no? De la vida. Mira, en tu izquierda hay una caja. ¿Sí? Y hay un regalo para ti dentro. ¿Qué tienes? Charles Dickens. De Singalman, ¿ya? De Singalman, el guardavía, sería por murder, juicio por asesinato. Muy bien. Es un libro en inglés y en castellano para ti. Bilingües. Muy bien. Muchísimas gracias. De nada, y que tengas un buen San Jordi. Gracias. Adiós. Adiós. Bye bye. Hola, bueno, soy Michelle, soy desde Brasil y hoy estoy aquí para enseñar un libro a vosotros que me encanta, que se llama Nós y Atlántico en Solitario, como Nosotros y el Atlántico en Solitario. Y este libro es de Tamara Klink, y Tamara es una joven brasileña, una joven navegante y escritora brasileña, que con solo 24 años cruzó el Océano Atlántico sola en su pequeño velero. Y además en este libro ella cuenta su experiencia en su travesía del océano. Y ahí ella demuestra así sus miedos, sus aprendizajes, todo que ha aprendido durante esta travesía. Y además de esto, no solo como una historia de aventura, ella nos enseña casi como un testimonio, porque el mundo de la navegación es un mundo predominante de hombres. Entonces ella nos demuestra una fuerza, una determinación muy fuerte, sí que las mujeres también pueden conquistar los océanos y sus desafíos. O sea, entonces como una metáfora de la vida. En su libro ella habla mucho de cómo podemos superar nuestros miedos, qué confianza y fuerza sí que podemos superar todos los obstáculos y llegar donde soñamos. Es un libro muy inspirador y bueno, espero que les guste. Es seguro, eres inspirante. Mira, hoy es el día del regalo, San Jordi, y tenemos un regalo para ti en la caja. ¿Entero? Sí, sí, en serio, qué chulo, ¿serio? pues muchísimas gracias. Mira, que puedes tomarte un libro. Ah, no. Chulo. ¿Cuál es el libro? Marca esto, no sé cómo se... Esto. Ah, de Mark Twain. Mark Twain. ¿No conoces Mark Twain? No conozco. Ah, es muy conocido y es muy inteligente. Qué bien. Y muy gracioso. Entonces creo que te va a gustar. Pues muchísimas gracias, muy amable. Soy Andrea, soy brasileña y el libro que voy a recomendar es Memorial de Maria Moura o Memoriales de Maria Moura. Es de la escritora Raquel de Queiroz, una escritora brasileña muy famosa. Y este libro es un libro que habla de mucha lucha, de una mujer muy fuerte, valiente, que pasó por muchos desafíos en el sertón brasileño, en un contexto histórico donde los hombres eran muy machistas. Entonces es una historia con mucha aventura, con mucho romance también. Y si te gustan libros con estas características de aventura y de mujeres fuertes, este libro es para ti. Okay.
Es muy bien todo, muchas gracias. ¿Quieres leer un poco más en castellano? Porque tenemos un regalo para ti. Mira en la caja. Ajá, aquí. Sí. Hay libros. Y este libro es para ti. Ah, pues muchas gracias, Arnaud. ¿Cuál es el libro? El libro, bueno, no es un libro en castellano, pero... Es en inglés y en castellano. ¿Ah, sí? Sí. La isla de las voces. Isla de las voces. Sí, No lo conoces. lo conozco, pero voy a leer y luego conto qué pienso. Muy bien. Muchas gracias. Y si no, San Jordi es un día de regalo y puedes regalar a quien lo quieres. Ah, sí, pues muchas gracias. Hola, soy Zohre de Irán y quiero presentar un libro iraní. Funny in Farsi es un libro, es una historia divertida sobre una niña iraní que crece en Estados Unidos y con humor cuenta sus experiencias de vivir entre dos culturas. Y lamentablemente este libro no está traducido al español todavía, pero vale la pena que leerlo en inglés si puedes. Yes. Muy bien, gracias, Sore. ¿Y no quieres traducirlo en castellano? Ahora que puedes hablar Ahora castellano. no puedo, pero me gusta, sí. ¿En Es el futuro? interesante. ¿En el futuro? Sí, Sí. sí, ¿Por qué no? ¿Te gusta vivir aquí? sí, mucho, Muy bien. me gusta mucho. Muy bien. Mira, tenemos un regalo para ti. San Jordi es un día de regalo. Y en la caja puedes mirar, hay libros. Y uno de este libro es el tuyo. Muy bien. Gracias. La vanguardia. ¿Lo conoces? Sentido y sensibilidad. No, ¿No? pero me gusta, gracias. ¿Puedes enseñarlo en la cámara? Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. De nada y muchas gracias para venir y para hablar de tu libro favorito. Gracias. Soy Olga de Rusia. El libro se llama Anna Karenina, de autor ruso Lev Tolstoy. Es una novela de literatura clásica. Os presento hoy la frase famosa de novela es todas familias felices te parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. ¿Cuáles temas importantes? Son el papel de la mujer de la sociedad de su época, la política y la moralidad. La familia y el matrimonio, las diferencias de clase. También el contraste de la vida urbana y la vida rural. Además, Lev Tolstoy traslada al lector a Rusia del siglo XIX, enseñando con detalle las tradiciones, las costumbres y el pensamiento de sus gentes. Os recomiendo. Muchas gracias, Olga. Con León Tolstoy no puede ser falso, es todo bueno. Gracias. Es el mejor, ¿no? Ah, mira. Es libre de mi idioma, pero seguro que hay en las bibliotecas en idioma castellano. ¿Es un libro de primera edición o qué? No lo sé. No es tan No viejo, creo. no es tan viejo. Mira, en la caja aquí hay un regalo para ti. Sí, Sí, gracias. de nada. ¿Ya está? Sí, si quieres buscar un libro. Mira. Gracias. Un otro clásico. En otro clásico, sí, Eso- Oliver Twist. Muy bien. ¿Te A mí gusta? me gusta. Muy bien. Pues Gracias. ahora puedes leerlo en castellano. Gracias. Muchas gracias. Muy Olga. amable. Buenas tardes a todos y gracias Arnaud. Me llamo Enrico y vengo de Italia. Y hoy quiero presentarles Uno, Ninguno y 100.000.
una novela escrita por el autor italiano Luigi Pirandello. Es un libro que me impactó mucho porque plantea una pregunta muy profunda. ¿Quiénes somos nosotros? El protagonista, Vitangelo Moscarda, descubre un día que todas las personas a su alrededor lo ven de maneras muy distintas, y eso lo lleva a cuestionarse su propia identidad. A través de su historia, Pirandello nos muestra cómo cada uno de nosotros puede ser uno, ninguno o 100.000, dependiendo de los ojos que nos miran. Es un libro filosófico, pero también muy humano, lleno de ironía y reflexión. Y creo que, como nosotros, que vivimos en un país que no es el nuestro y hablamos una lengua que no es la nuestra, esa reflexión sobre la identidad se vuelve aún más real y personal. Gracias. Muy bien. Tenemos una cosa más. Vale. Tenemos un regalo aquí para ti. Mira, sí, es para ti. Puedes tomarte... Esta es una sorpresa. Es una sorpresa. Es una Increíble. Sí. Vale. ¿Qué tenemos? Veamos. ¿Cuál es el? Wow. Eso, ¿sabes que eso es uno de los... unas de las películas que más me gustan? Y entonces voy a leer ese libro con mucho gusto, muchísimo gusto. Entonces, muchas gracias a ti, a nuestra profesora Belén y a la escuela también para esta actividad. Me encanta mucho. A mí me encanta la película también. Muchas gracias, Enrico. A ustedes. Adiós. Y buenas San Jordi. Yo soy Mohammad y ha venido de Irán, de Persa, y quiero presentar un libro que es un poquito diferente con otros libros que quizás que mis compañeros han presentado aquí. El título del libro es Cuentos persas para niños españoles. Quizás que os sorprendas porque es un libro de Irán, pero la palabra de español ha incluido de este título. Es un libro que se ha traducido por un amigo personal mío que vive en Irán y tiene doctorado de literatura de persa, y porque tiene mucho interés de la literatura de persa y tiene experto en literatura de persa, ha traducido muchos libros a español para que la gente de España puedan conocer y entender la literatura de Irán. Este libro, un poquito, mi amigo ha cambiado el título del nombre del libro, que es Cuentos buenos para niños buenos, que él un poquito ha cambiado para niños españoles. El tema del libro es consejos para niños y también para que los niños puedan conocer la literatura de Irán, que la literatura de Irán es muy rica y también tiene siglos antigüedad. Entonces, el intento que la gente de España, españoles, pueden un poquito conocer con la literatura de persa y también cultura. El autor de este libro es señor Mohammad, señor Mehdi Mohammad Yazdi, y el traductor de este libro es doctor señor Javier Hernández. Javier vive en Murcia y puede hablar con diferentes lenguas como árabe, inglés, alemania y persa, que habla persa muy bien. Y Javier tuve dos objetivos para traducir de este libro. Una, que
la gente pueden conocer y también especialmente los niños pueden percibir y entender la literatura de persa. Y el segundo porque es para un libro para niños y pueden la gente o los estudiantes que aprenden español pueden para mejorar su idioma utilizar de este libro. Muy bien. Entonces, todos los niños españoles son buenos. Sí. Es lo que quiere decir. Creo que sí. No el autor, el traductor. Mira, en la caja aquí hay un regalo para ti. Es San Jordi. Y por supuesto... Dale. Gracias. ¿Qué tienes? Robin Hood. Robin Hood. También es mejor para mi hijo, quiero que... ¿Sí? No, pero... Sí, de nada, de nada. Pues puedes regalarlo a tu hijo, por supuesto, es en inglés, en castellano. Vale, es en idioma en los dos idiomas, en español y en inglés. Perfecto, mira. Vale. Muchas gracias, Merci. Mohamed. Adiós. Hola a todos, me llamo Elena, soy de Rusia y quiero recomendar el libro que se llama El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. El Maestro y Margarita es uno de los libros más famosos y enigmáticos de la literatura rusa. Le leí hace mucho tiempo y aún recuerdo la impresión que me dejó. Esta novela combina sátira y filosofía, historia y misticismo. Aborda temas importantes como la libertad y el poder, el bien y el mal, la verdad y la mentira. Y el libro llena los eventos extraordinarios y sus personajes, su atmósfera y sus mensajes siguen siendo relevantes incluso hoy. Hoy en día. Muchas gracias, Elena. ¿Te gusta la filosofía entonces? Sí, mucho, ¿no? gusto. ¿Lees tú mucho libros? No mucho, no mucho, pero me gusta. Mira, tenemos un regalo para ti. Hay un libro en la caja. Hay más que uno, pero es el tuyo. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Oscar Wilde, El fantasma de Canterville. ¿No lo conoces? Es muy bueno, es muy bueno. Es bonito. Gracias. Seguro que te va a... Me llamo Lina, soy de Ucrania y hoy quiero presentar y recomendar uno de mis libros favoritos. Se llama Музей покинутих секретів. Es en ucraniano y se traducir en castellano es El Museo de los Secretos Abandonados. Es un libro de una escritora ucraniana, se llama Oksana Zabushko. Es el libro sobre la historia de Ucrania del siglo XX y muestra esa historia a través de 3 vidas de 3 personajes. Y está relacionado con 3 puntos en esta historia muy especial. Es como Segunda Guerra Mundial, la represión soviética y la Revolución Naranja. Es un libro, es no solo un libro, es una mezcla de historia, política, emociones, y nos muestra cómo las heridas del pasado pueden afectar a la gente hoy. ¿Y por qué vale la pena leer este libro? Porque este libro puede mostrar y ayudar
a entender todo sobre Ucrania, sobre su gente, y también provoca pensar sobre la libertad, el feminismo y qué es un país y qué es la identidad de un país. Y espero que les guste. Qué guay. Muchas gracias. A mí me interesa esa verdad. Y bueno, hay de todos, pero mira, en la caja tenemos un regalo para ti. Lo sabes porque Alexander tiene uno. Pero mira lo que tengas. Lo que tienes. ¿Cuál es el libro? Cosas. Ajá. ¿Puedes enseñarlo en la cámara? Bueno. Es un libro en castellano y en inglés. ¿Cuál es el mejor? Muchas gracias. Sí, es mejor porque yo sé sobre Emily Bronte, pero no leí exactamente ese libro. Hola. Soy Liliane Bentes, brasileña, y hoy hablaré de un libro que la verdad me encantó. Hablaré de La Hora de la Estrella, y en portugués, A Hora da Estrella. É de uma escritora que tem um estilo muito poético e emotivo, que se chama Clarice Lispector. E que, la verdad, que encuentras muito quando empiezas a ler esse livro. É um livro que habla de uma chica de 19 anos que se traslada de nordeste de Brasil para uma gran cidade que se chama Rio de Janeiro em português. E lá se encontra em um estado de pobreza, é uma chica ingênua e que se percebe invisível por la sociedade e que se encontra triste sem saber o que fazer. E te hace sentir, reflexionar e a pensar com um pouco mais de sensibilidade. Então, te invito a ler e também a pensar que não devemos julgar as pessoas antes de conhecê-las. Te invito a ler e a descobrir o mundo de Clarice Lispector. Pero tenemos un regalo para ti. San Jordi es un día de regalo y mira, hay una caja a la izquierda de ti. ¿Puedo? ¿De verdad? ¿De verdad? Que no hay un animal. Olho precioso. Gracias, ¿Cuál es? Muchísimo. Muy bien. ¿Te gusta? Sí, mucho. La verdad es que es un día para mí un día encantador. Ai, perdona. É um dia muito precioso para estar por la calle, para vivenciar a cultura, para conhecer escritores de verdade que estás ali e acabam firmando um livro que compras. Pero é um dia que tienes que disfrutar por la calle. Vale, entonces me llamo Diogo, soy brasileño, soy estudiante de la Escuela de Formación de Adultos y vengo a hablar de un libro que me encanta hace mucho. El libro se llama Las Palabras y el Tiempo. Esto en castellano, en portugués, As Palavras e o Tempo. ¿Vale? Este libro, la verdad que no es un libro de una novela o de una historia. La verdad que es una junción, una mezcla de todos los libros de Clarice, ¿vale? La escritora esta, Clarice Lispector, es ucraniana, pero se trasladó para Brasil de manera temprana y se fue a la parte nordeste de Brasil. Es una escritora importante y que cualquier obra de ella te recomiendo, ¿vale? Es una escritora que te hace reflexionar. Entonces escribe para niños, escribe para adultos también. Y no, la verdad que Clarice a mí me encanta bastante. Es una escritora que siempre está, las obras siempre salen cosas
que te hacen reflexionar de una manera que no solamente por un año más, y sí por varios años. Y este libro leí cuando era joven y desde entonces se queda en mi cabeza. Este libro es un libro que tú lees de una manera diferente, es un libro que tú vas al azar. Entonces es un libro que tú eliges una página y si te toca reflexionar sobre este tema hoy, y tú reflexionas sobre este tema, ¿vale? Entonces es una invitación para tú conocer no solamente el libro, pero también tú conocer la obra de, no solamente este libro, pero también la obra en general de Clarice Lispector, ¿vale? Entonces recomiendo a vosotros este libro y recomiendo cualquier obra de Clarice Lispector. La verdad que me encanta, no solamente la manera, como dije, la manera, no sé, profunda de escribir, pero también la manera lúdica de escribir. Entonces, tiene un poquito de todo. Escribe para adultos, escribe para niños, entonces sería más o menos para ahí. Vale. Mira, tenemos regalos para vosotros. Y vale. Te puedes tomar un libro en la caja. Sí. Mira, ¿cuál es el libro que tienes? Vale, un libro un poquito distinto. Drácula. De Bram Stoker. Sí, está bueno, está bueno. Sí, es buena. Es en inglés y en castellano. Vale, mira. Perfecto. I can speak English, no problem. Espero que... Castellano. Castellano, perfecto. Muchas gracias. Soy Shukufe de Persa, de Irán. Quiero hablar sobre una novela persa que recientemente se ha traducido en español. La escritora se llama Atiya Akhtarzadeh y el traductor se llama Javier Hernández. Javier es un experto de literatura de persa y también es un profesor de literatura en Irán. Os recomiendo esta novela porque es sobre la vida de una chica ciega que vive en un pueblo pequeño en Irán, pero tiene esperanza y quiere ser libre. Y también me gusta mucho la literatura y también es mejor para mejorar el nivel de español y conocer la literatura de Persia. El libro se llama Morir con las plantas medicinales. Y conoces el traductor, ¿no? Sí, es un amigo familiar. ¿Que vive aquí? No, vive en Irán. Es un profesor de literatura persa en una universidad de Irán. ¿Y hay este libro en español? Se ha traducido por Ajá. Muy bien. Muchas gracias. Esta novela es de persa, pero se ha traducido por Javier. Ah, sí. Perfecto. Muchas gracias, Shuku. Tenemos un regalo para ti, mira. En la caja hay un regalo para ti. Sí, sí, puedes buscar uno. No es una rosa. Lo siento. Muchas gracias. De nada, de nada. ¿Cuál es el libro que tienes? Mujercitas. Ah, Mujercitas. Hay una buena película ahora. ¿Lo conoces? ¿No? Bueno, puedes leer el libro en castellano ahora. Sí. Muchas gracias. Hola a todos, soy Amit, soy de Irán y ahora quiero presentaros un libro iraní, el Golestan, que significa el jardín de las rosas. Es uno de los libros de poesía más famoso en persa. Fue escrito por Saadi, un poeta muy conocido de Irán, en el año 1260.
Estos poemas han sido traducidos a muchos idiomas del mundo y uno de los poemas más famosos es este. Los hijos de Adán son partes de un mismo cuerpo, porque en la creación son de una misma esencia. Si el destino causa dolor a una parte, las otras partes no pueden estar en paz. Tú que no sientes el dolor de los demás, no mereces ser llamado ser humano. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Amit. Quédate. Adiós. No, quédate un poco. Hoy es el día de San Jordi, ¿no? Y ¿qué quieres como regalo? ¿Una rosa o un libro? ¿Una rosa? ¿O un libro? ¿Un libro? ¿Quieres un libro? Perfecto, tenemos un libro. Mira, en la caja aquí hay libros y uno es para ti. ¿Cuál es? De Hamlet. Oye. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. Ah, perfecto. Entonces ahora puedes leerlo en castellano. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, me llamo Laurent, estoy de Francia y voy a hablaros de un libro que se llama Zai 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 Zai, de un autor que se llama Fab Caro. Zai 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 es una novela gráfica que fue publicada en 2016 y Fab Caro es un autor conocido por su estilo de humor satírico y absurdo y su capacidad de mezclar la comedia, la crítica y la reflexión social. Él forma parte de la nueva, ¿cómo se dice? La nueva generación francesa de autores. En esta historia seguimos a un hombre que atraviesa una crisis existencial y el autor nos dice que esta cosa con humor y aborda temas como la fama, el trabajo o la búsqueda del sentido de la vida. Es un libro que combina reflexión y entrenamiento, es porque me gusta mucho. Tampoco es una obra que está accesible y llena de contenido. Y hay igualmente una película sobre esta historia, pero me gusta más el libro. Espero que lo disfruten tanto como yo y gracias por su atención. Y como se dice en francés, au revoir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Laurent, tenemos un regalo para ti antes que de que te vas. ¿De que te vayas? Mira en la caja, sí, no hay animales, todo bien. solo libros. Puedes tomarte un libro. ¿Hay libros? ¿Uno? ¿Sí? ¿Dos? ¿Hay uno? Je sais pas, ¿son los mismos o...? ¿Ah? ¿Son los mismos o...? No son los mismos. ¿Cuál es el libro? Mary Riley. Mary Riley. ¿Lo conoces? No. Ah, muy bien. La Hay una película. sirvienta del Dr. Jekyll. Okay. Sí, es como Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Vale. Pero con una mujer. Okay. Y hay una buena película también. Espero que te gusta. Es en inglés, en castellano. No? Sí. Bueno. Voy a leer en castellano. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Laurent. Roya, soy de Irán y hoy voy a presentar mi libro favorito que se llama La Conferencia de los Pájaros. Es un poema persa muy famoso escrito por Fariduddin Attar alrededor del año 1177. Y la historia es sobre algunos pájaros que hacen un viaje para encontrar a su
a su rey verdadero, y que se llama el Simón. Para encontrar al Simón deben que cruzar algunos valles, valle de amor, valle de conocimiento, valle de buscada y otros. Estos valles representan etapas de conocimiento espiritual. Y muchos pájaros abandonan, pero 30 pájaros terminan el viaje y al final aprenden algo sorprendente que no voy a decir, pero os daré una pista que el Simón en persa significa 30 pájaros. Ya está, muchas gracias. Quédate aquí porque espero que hay un otro más, pero tenemos un regalo para ti. No es una rosa, pero mira en la caja si hay algo. Espero, ¿hay algo? Sí, ¿Hay un libro? Hay dos libros. Hay dos libros. Sí. Perfecto. Vale. Entonces tengo uno para mí también. ¿Cuál es? La letra. Muchas gracias. La letra Escarlata. Escarlata. Muy bien. Es muy romántico. Sí, y espero que pienso que he leído en inglés. ¿Ah, sí? Y esto me encanta. Y ese es en inglés y en castellano. ¿No? Muy bien. Espero que disfrútalo. Muchas gracias. De nada.